Muchas gracias, pastora. Gracias, hermanos, por estar allí. Lucas capítulo 21, verso 25, dice la Escritura. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia entre las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Quiero meditar en esa porción de la Biblia. Específicamente en la tierra angustia entre las gentes. Para darle un poco de contexto a ese verso bíblico, aquí el Señor Jesucristo está hablando de las señales antes del fin. Le preguntaron a él, Señor, ¿qué señales habrá antes del fin? Y él describe una lista de cosas, de enfermedades. Por ejemplo, todas las enfermedades que estamos mirando ahora mismo, llámese fiebre amarilla, y las enfermedades que ahora están como en mucha socialización, eso está en la Biblia, el Señor lo dijo. Pero además de esas enfermedades y los terremotos y todo lo que el Señor describió en Mateo 24, pero también en Lucas 21, se describe allí algo que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Y por qué me llama la atención? Porque es algo que veo todos los días. Y me refiero en la Biblia a cuando dice, y en la tierra angustia de las gentes. Otras versiones lo traducen angustia entre las personas. Bueno, si bien es cierto, en la población mundial existe mucha angustia, demasiada, abundante angustia. Y bueno, para darle una definición psicológica, si quiere, a esa palabra angustia, le voy a leer un poco. Angustia es sentimientos de ansiedad, aprensión, miedo intenso, también tristeza, desesperación, que puede aparecer como una reacción ante un peligro desconocido o una impresión, y que suele estar acompañada por intenso malestar psicológico y por pequeñas alteraciones en el organismo, tales como aumento del ritmo cardíaco, nerviosismo, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho y dificultad para respirar. Eso se llama angustia. Ese sentimiento, esa emoción también, está en medio de la faz de la tierra y provoca mucho malestar, intenso malestar psicológico. El Señor dijo, angustia entre las naciones. Y si nosotros nos ponemos a mirar dentro del campo, digamos, de salud mental, usted lo que más se va a encontrar en la población en causas de morbilidad psicológica es ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión. Y de las dos, ansiedad va a la cabeza. Y la ansiedad entra o contiene también esto que el Señor bien dijo, es que Él lo sabe todo. Por eso que la palabra del Señor es más actual que el periódico del día de mañana. Hay gente que dice, no, la Biblia, ¿quién la escribió? ¿Seres humanos? Bueno, sí, fue, el Señor usó la mano de seres humanos, pero fue inspirada por el Señor. Por eso la Biblia es infalible, no falla, no tiene tampoco contradicciones, no tiene desactualizaciones. La Biblia es eterna, es eficaz, ayer, hoy y siempre. Y Él habló de angustia entre las naciones. Hermanos y hermanas y amigos, angustia entre las naciones, y para aterrizarlo un poco, angustia entre las familias, angustia en los individuos. Ahora, le pregunto, ¿será que hay angustia? ¿Será que tiene usted angustia? ¿Será que tengo angustia? En la Biblia hay quienes padecieron angustia y también que tuvieron acciones frente a esa angustia. El libro de Job, capítulo 7, verso 11, dice de la siguiente manera, por tanto, no refrenaré mi boca, miren lo que dice, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la angustia, en la amargura de mi alma, dice Job. Ok, ¿cómo estaba Job? ¿Qué estado emocional tenía Job? Angustia. ¿Qué le había provocado esa angustia a Job? Usted lo sabe, bueno, si es cristiano, si no es creyente, aún lo invito a creer en el Señor Jesucristo, pero luego a leer también la Biblia, el libro de Job. Hay 4 eventos que sucedieron en la historia de Job. El primero se encuentra en el verso número 13, donde dice que vinieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada y se le llevaron los camellos a Job. Un primer evento en un día específico. El mismo día, el mismo rato, Job capítulo 1, verso 16, dice que vino fuego de Dios, que cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y consumió las ovejas, porque vino fuego del cielo. 2 eventos el mismo día. Hermanos, sí.
Si a uno le está pasando una situación compleja, pérdidas económicas, la verdad es que eso angustia mucho. Job estaba atravesando por ese proceso muy angustiante. Otro tercer evento en la vida de Job, Job 1.17, dice, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para matarte. Se llevaron a los camellos y mataron a los criados de Job. 3 eventos el mismo día, pero viene el peor. Uno de los más fuertes. Uno de los que generan abundante dolor. El número 4 sería Job. Número 18, miren lo que dice la Escritura. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Los 10 hijos de Job murieron. Job perdió sus bienes, sus pertenencias, sus criados, sus pastores, en un mismo día. Perdió todo lo que tenía, sus bienes, en un mismo día. Pregunta, ¿no es acaso una razón para que Job esté en angustia? De hecho, él mismo dijo, hablaré de la angustia de mi espíritu. Parece ser que la angustia se deposita en el espíritu y tiene repercusiones sobre el alma, tanto que la amargan, y la amargura tiene repercusiones sobre el cuerpo, tanto que lo enferman. Job dice, hablaré de la angustia de mi espíritu. Ahora, ¿qué hizo frente a esa angustia? Me impresiona mucho lo que dice la Biblia de lo que Job hizo. El verso 20, estoy en el capítulo 1 de Job, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Dice, wow, en una situación semejante, tremenda, muy dolorosa, muy agobiante también, él adoró. Se postró en tierra y adoró. Bueno, en contraposición de personas que cuando las cosas van mal, digamos, fallece algún familiar, pierde bienes, pierde cosas, le va mal en un trabajo, tienen dificultades en su vida laboral y pierde el trabajo, por ejemplo, y entonces empiezan a reclamarle a Job y a Dios, a acusarlo, a reclamarle como si él tuviera la culpa. Entonces se enojan contra el Señor. Job adoró. Me impresiona eso. Él adoró, verso 21, y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Mire lo que dice acá. Sea bendito el nombre de Jehová. Wow, qué impresionante. Sea bendito el nombre de Jehová. Adoró, bendijo el nombre del Señor, y en el verso 22, mire lo que sucedió, lo que hizo. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow, no pecó, ni dijo, oh, por gusto voy a la iglesia, por gusto le soy fiel a Dios. No dijo eso. Sin embargo, él dijo, Dios tiene propósitos aún en todo lo que yo estoy viviendo. Entonces, adoró, bendijo el nombre del Señor, no atribuyó despropósito al Señor, sin embargo, no se fue contra el Señor, pero en su alma sentía angustia, pero adoró. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a la angustia? Adoración, la bendición, y decir, creer, confiar, tener paciencia también, y decir, Señor, tú tienes propósitos. Aunque esté pasando por este momento, Señor, por estas situaciones, Señor, te entrego a ti la angustia y voy a esperar en ti. Te adoro, te bendigo y voy a esperar en ti, Señor. Tú tienes propósitos y tú tienes planes. Ahora, Ana, la Biblia dice en la historia de una mujer que no podía tener hijos, que sin embargo veía que la otra esposa, cosa que no está bien porque la Biblia dice marido de una sola mujer y mujer de un solo hombre, acá sucedió algo. Este hombre tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina podía tener hijos, pero Ana no. Ana veía cómo Penina sí tenía hijos y ella sufría. Mire lo que ella misma dice. 1 Samuel capítulo 1, verso 15. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer, mire la palabra, la expresión que usa, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ok, ¿qué sentía Ana? Angustia en su espíritu. De nuevo, esa angustia en el espíritu, recordemos que nosotros somos cuerpo, alma, espíritu, o espíritu, alma, vivimos dentro de un cuerpo.
esa angustia en su espíritu amargaba su alma. O sea, mira hermano y amigo, si tú estás sintiendo angustia, quiero decirte ya inicialmente, o esto iba para el final, pero te lo digo ahora, si tú estás sufriendo angustia, esa angustia puede ser quitada ahora mismo, porque alguien pagó por esa angustia. Se llama Jesucristo. Ana estaba angustiada. ¿Qué la angustiaba? No poder tener hijos. Y no solo eso, sino que pensaba, ¿y qué será de mi futuro? ¿Qué haré yo en el tiempo? O sea, estaba angustiada en espíritu. Mire lo que hizo Ana frente a esa angustia. En el mismo verso número 15 dice, sino que he derramado mi alma delante del Señor. He derramado mi alma delante del Señor. Es que cuando hay angustia, ansiedad o esa sensación de inmenso malestar psicológico, emocional también, ese nerviosismo constante, ese miedo intenso o tristeza o desesperación, cuando eso sucede, hermano, amigo, haz lo siguiente, lo que dice la Biblia, derrama tu alma delante del Señor como hizo Ana. Entonces cuando dice derramó, es como si que haya sacado y literalmente lo de adentro. Señor, mira, aquí está lo que siento, aquí tengo la angustia, lo que me provoca ansiedad, Señor, del futuro, de las cosas que me están pasando, Señor, pero te la entrego. Mira, aquí está, lo derramo delante de ti. Y de una vez, Padre mío, llévate esta amargura, Señor, que me causa la angustia. Luego, en Génesis capítulo 42, verso 21, dice la Escritura, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia, mira la palabra otra vez, la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros de nuevo esta angustia. Está hablando la Escritura acá de los hermanos de José. José en la historia bíblica descrita en el libro de Génesis. ¿Qué sucedió? Que usted conoce la historia, y si no la conoce de nuevo, lea por favor el libro de Génesis, allí la va a encontrar. Los hermanos le tenían envidia a José y entonces planificaron, primero matarlo, no lo hicieron finalmente, pero sí planificaron venderlo. Y lo metieron en un pozo, en un hueco, allí lo dejaron. Y desde allí José, el hermano menor, clamaba con angustia. Me imagino, la Biblia no dice qué era lo que le decía, no tanto, pero me imagino que decía, por favor, sáquenme de aquí. No, estaba muy angustiado. Mi papá, ¿qué va a pensar? Porque amaba a su padre. ¿Qué va a pensar mi papá? ¿Cuánto va a sufrir mi padre? Con angustia clamaba. ¿Y sabe qué hicieron los hermanos de José? No le hicieron caso, lo dejaron allí. Y no solo eso, sino que luego, día después, lo sacaron y lo vendieron a un grupo de personas, comerciantes, como esclavo lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. Lo dejaron en angustia. Y entonces, por eso es que ellos están diciendo ahora que José pasó el tiempo, José se convirtió en el segundo al mando en el país de Egipto. O sea, Faraón primero, luego él, más o menos como la autoridad de un vicepresidente. Entonces José ahora estaba en el poder y sus hermanos están ahora delante de él. José podía vengarse y ellos pensaron, recordaron en todo lo que le habían dicho, le habían hecho y le habían dicho también a José, y eso les provocaba angustia. Por eso hablan de esa manera. Ellos estaban angustiados ahora de ver a su hermano al que vendieron como esclavo, y ahora se había convertido en el segundo al mando en Egipto. Él podía vengarse, me refiero a José, y ellos estaban angustiados. Y entonces recuerdan y dicen, nosotros vimos cómo él estaba en angustia y ahora nosotros estamos en angustia. Más o menos es como que ellos dijeran, estamos cosechando lo que sembraron. Pero bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué sucedió en esta parte de la historia? Ahí aparecen conceptos importantes. El pedir perdón, mira, es que una fuente de angustia es cuando se lastima a alguien, se lastima a una mujer, se lastima a un hombre, se lastima a los hijos, se lastima profundamente y de eso queda rencor, amargura, se provoca angustia. Inevitablemente, acá en la persona, en el victimario, en el provocador, se provoca angustia. Mira, ¿y sabes cómo se va esa angustia? Pide perdón. Dile, ¿sabes qué? Perdóname, de verdad, lo siento mucho, perdóname, pide perdón al Señor y luego acepta el perdón de otras personas. Pero luego, perdónate a ti mismo. Entonces la angustia se va. Entonces toda angustia se tiene que quitar. Por otro lado,
El libro de 1 Samuel capítulo 6 dice, y David estaba muy angustiado, 1 Samuel 30, verso 6. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Y dice, mas David se fortaleció en el Señor. Ahí está lo que hizo David. Pero bueno, ¿cómo estaba angustiado? ¿Y qué le provocaba esa angustia? Bueno, es que los hombres que le acompañaban, un ejército que andaba con él, lo quería apedrear porque cuando andaban en una misión, digamos, estaban por otro sector conquistando pueblos, o peleando con otros pueblos, vinieron otros enemigos y se les llevaron a las familias de estos hombres, y eso incluía la familia de David también. Entonces el pueblo se amargó tanto porque habían venido otros enemigos y se habían llevado, habían raptado a sus mujeres, a sus hijos, y ellos se enojaron contra David porque ellos, o sea el ejército, andaba acompañando a David en batallas. Entonces, como estaban en batallas, cuando regresaron, ya no estaban sus esposas, sus hijos, y eso les provocó mucha angustia, desesperación, y en los soldados, en el ejército de David, les provocó deseos de venganza, querían matar a David, y él estaba muy angustiado, así que David tenía problemas. Otra fuente de angustia son los problemas, las deudas, las dificultades, alguna enfermedad, situaciones vitales estresantes, situaciones muy agobiantes también, un problema matrimonial, un problema con los hijos, eso provoca angustia. Pero dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor, y eso es impresionante, es decir, que fue a la presencia del Señor y le dijo, Padre mío, mira, yo ya no puedo más, yo ya no resisto, Señor, por favor, dame fortaleza. ¿Sabes qué, hermano, hermana, amigo? La oración es vital, la oración es importante. Cuando alguien se arrodilla a orar, hermanos y amigos, sí, la oración tiene hasta evidencia científica, es decir, se ha demostrado científicamente que cuando alguien ora por otra persona que se encuentra desesperada, agobiada o enferma físicamente, las personas por las cuales se ora se recuperan, sanan, suceden milagros. Eso está mostrado científicamente. Nosotros creemos por la palabra del Señor, y si la ciencia lo dice, excelente, pero la palabra, Dios siempre lo ha expresado en su palabra. La oración del justo puede mucho, además. Entonces, si hay problemas, al orar viene fortaleza, viene paz. La paz es vital. La paz sobrepasa todo entendimiento. De la paz se desprende felicidad, se desprende gozo, se desprende contentamiento, nuevas fuerzas, guerra, santidad. De la paz es la fuente de todo. Entonces, y eso se recibe a través de la oración. Job estaba angustiado, Ana estaba angustiada, los hermanos de José estaban angustiados, José mismo estaba angustiado. Tuvieron acciones, David estaba angustiado y cada uno hizo algo durante ese proceso de angustia, que son las mismas cosas que nosotros podemos hacer si es que hay angustia, aunque esa angustia no debe quedarse. Si hay angustia en el corazón, no debe quedarse. Si está allí, no debe quedarse. Aunque el Señor dijo angustia entre las naciones, la angustia, no debe quedarse en tu corazón, porque la angustia perturba, la angustia provoca dolor, la angustia entorpece las decisiones. Alguien puede ser muy inteligente, pero si está angustiado, se vuelve inexacto para tomar decisiones. ¿Qué hacer? Miren lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la solución a todo esto? La máxima de todas las soluciones. Voy a la Escritura, siempre a la palabra del Señor. El libro de Isaías, capítulo 53, el que conoce la Escritura sabe que Isaías, capítulo 53, está hablando proféticamente del Señor Jesucristo, de la crucifixión. O sea, 700, 800 años después, el Señor iba a nacer. Y el profeta Isaías, ya lo estaba viendo, Dios se lo estaba revelando. ¿Y qué era lo que le decía? Bueno, usted conoce la Biblia, Isaías 53:1, habla de que Él fue crucificado, y ahí se describe cómo el Señor fue siendo crucificado, el proceso. Me impresiona tanto el verso número 7 de Isaías capítulo 53. Miren cómo dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Angustiado Él.
Él fue angustiado. Él fue afligido en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por tu angustia, por mi angustia. Él pagó el precio por la ansiedad que tienes o por la ansiedad que otra persona pueda tener. Él la pagó. Él fue angustiado. Él fue afligido en la cruz del Calvario. En otras palabras, ¿debo llevar esa angustia? Yo no. ¿Por qué? Porque Él ya la pagó. Y si la tengo, ¿qué hacer? Por favor, entrégala en las manos del Señor en esta tarde. Entrega esa angustia, ansiedad, miedo, terror, entrega esa desesperación, entrega esa tristeza si quieres, esas dificultades para conciliar el sueño, entrega esa preocupación o pensamientos catastróficos sobre el futuro, entrégalo ahora, dalo, ponlo en las manos del Señor y di, Padre mío. Si no eres creyente, igual dile, Padre mío, mira Señor, yo he oído tu palabra, sé que tú fuiste angustiado y afligido por mí. Así que yo recibo tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, lo recibo para mi vida y yo, Señor, sabiendo que tú llevaste esa angustia en la cruz, yo la entrego y suelto y me desprendo de esa angustia, de esa ansiedad, miedo intenso, sentimientos de terror en esta tarde. Él la pagó. Si te la están cobrando, hermano, amigo, si tú eres creyente, si tienes angustia, y te la están cobrando, te están estafando, porque Él ya la pagó. Esa angustia tiene que ser desarraigada en nuestra vida, entregada al Señor y no estar. Hermanos, por eso el Señor dijo que Él nos daba paz. Lo contrario de angustia es paz. Dice, mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Mira el texto bíblico. Mira la orden o la recomendación máxima, perfecta, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, hermanas, amigos, tú que no conoces al Señor, mira, esa angustia entrégala en manos del Señor y deja de estar preocupado, angustiado, con miedo, con insomnio. No, entrégalo en manos del Señor. Dalo ahora y deja que el Espíritu Santo sobrenaturalmente, la pastora hace un rato preguntaba si las personas cómo hacer para poderse llevar con esas experiencias sobrenaturales. Mira, Dios está allí. Y Él puede hacer y quiere hacer un milagro aún sobrenatural en eso. Entrega la ansiedad, la angustia, preocupaciones ahora y ponlas en las manos del Señor. Mira lo que dice la Escritura, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él te cuida. Él te cuida. Entrega la ansiedad, el miedo, la angustia. El Señor dijo, angustia entre las naciones. Pero eso, si tú eres creyente, no es para ti. Entrégale. Y si no eres creyente, por favor, dale tu vida al Señor esta tarde. Entrégale tu vida, el control de tu corazón al Señor y deja que esa angustia se vaya disipando y se extinga. Además, la Biblia dice, el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con todo esto? Entrega la angustia, ponla delante del Señor, échala delante del Señor y decide amar a Dios sobre todas las cosas. Mientras más amemos al Señor, mientras más se va perfeccionando el amor, el temor se va yendo, la angustia se va yendo, la angustia se extingue, se extirpa para siempre. Dale tu vida al Señor Jesucristo, dale tu corazón a nuestro Dios, entrégale tu vida, tu familia, tu casa, entrégaselo, dáselo. Y si tú eres creyente, hermanos, hermanas y amigos, Dios, el Señor, murió, fue angustiado y afligido en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Quiero orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por tu paz, por tu presencia, por tu benevolencia, Señor, por todas las cosas que haces en medio de nuestra vida, en las casas, en las familias de cada uno de tu pueblo, Señor. Los que están escuchando este programa, tu iglesia, te pido, Señor, toda angustia se va. Tú pagaste en la cruz del Calvario, Señor, el precio de muerte, el precio de la cruz, Señor,
por darnos vida, paz a nosotros. Por las personas, Padre mío, que no te conocen, ahora, recíbelo al Señor, háblale, dile, Señor Jesús, ven a mi vida. Perdóname, yo he pecado, he vivido lejos de ti, perdóname, Señor. No sabía que había sido afligido, angustiado por mí. Dile, Señor, perdóname, pero dame en esta tarde tu salvación. La salvación que viene de ti, yo creo en ti. Abro las puertas de mi corazón, de mi vida para recibirte. Sé tú mi Señor, sé tú mi Dios. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Bendigo a las familias, los hogares, en el nombre de Jesús. Toda angustia, Señor, yo llamo al Espíritu de vida, al Espíritu Santo, Señor, sobre cada familia, sobre cada hogar. Y venga tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor mi Dios.